Buen día. En esta ocasión estaremos revisando el tema de semiología del sistema digestivo. Anteriormente también se le llamaba semiología del aparato digestivo, pero últimamente se ha preferido llamarle sistema. Es algo que hemos platicado en algún momento. Entonces, en este caso le estaremos diciendo sistema digestivo y vamos a revisar la semiología propiamente de este sistema, que si bien podemos notar que directamente no existe patología que sea propia de la rehabilitación, o al menos no son muchas las patologías que son propias de la rehabilitación en lo que compete a sistema digestivo, sí es muy importante notar que existen muchas otras patologías que van a tener una repercusión en lo que es el sistema digestivo. Entonces, en esta situación, la importancia de conocer la semiología, o al menos lo básico de la semiología del aparato digestivo, va enfocado a poder darle una atención integral a nuestro paciente, así como poder identificar situaciones, digamos que datos de alarma o situaciones donde podemos recurrir la ayuda o la asesoría de otro profesional de la salud. Entonces, es importante revisar el tema de hoy debido a que estos problemas nutricionales van a poder repercutir en el entrenamiento deportivo de una persona, así como en la rehabilitación. Además, en el sistema digestivo se van a poder aparecer indicadores en la semiología del aparato digestivo o del sistema digestivo, van a poder surgir indicadores de que se tiene que hacer algo más con nuestro paciente. Entonces, vuelvo a repetir, no es que directamente existan patologías que la rehabilitación deba conocer en cuanto al sistema digestivo, sino más bien el sistema digestivo es importante para garantizar un tratamiento rehabilitador o de rehabilitación adecuado para el paciente, así como para poder identificar situaciones inadecuadas. Por ejemplo, van a existir problemas nutricionales que puedan dar sintomatología de otro aparato o de otro sistema. Un ejemplo podría ser que estén tratando de dar rehabilitación cardíaca, pero si la persona tiene una anemia nutricional que estaría originada a nivel del sistema digestivo, en ese caso, por mucha rehabilitación que se esté dando, la persona no va a mejorar porque no se está atendiendo el problema de base. Además, van a tener pacientes que en algún momento habría que hacer el diferencial de si está pasando algo que sea una urgencia o algo que pueda ser atendido con mayor tiempo. Por ejemplo, los dolores a nivel del tórax, de manera general se llaman pues dolor precordial. Aunque se llame dolor precordial, no siempre va a estar originado a nivel del corazón o porque sea el corazón propiamente. Pueden ser los pulmones, la pleura y en este caso puede ser el esófago. Entonces es muy importante saber, poder hacer una semiología correcta cuando el paciente nos esté comunicando su problema para poder identificar a qué sistema corresponde y qué tipo de actuación debemos tener en ese momento. Si lo podemos atender nosotros, si tenemos que recurrir a otro profesional de la salud o si se tiene que incluso realizar estudios de laboratorio o estudios de gabinete. Entonces ahí está la importancia de revisar el tema del día de hoy. Lo primero que tenemos que tener presente respecto al sistema digestivo es la relación que tiene entre lo nutricional con las enfermedades que pueden aparecer en este sistema o aparato digestivo. Entonces, vamos a encontrar que algunas enfermedades lo que dice esta diapositiva respecto a que existe una relación directa y bidireccional entre lo que es la nutrición y las enfermedades digestivas o del sistema digestivo, se traduce en que si una persona tiene una patología que esté afectando el sistema digestivo, va a haber una inadecuada nutrición. Asimismo, una nutrición inadecuada puede dar problemas del aparato digestivo. Entonces, aquí podríamos utilizar un ejemplo respecto a por qué es importante la semiología del sistema digestivo para el rehabilitador. Una de las principales causas de consulta para el rehabilitador va a ser el periodo post-EBC, es decir, personas que ya sufrieron un evento vascular cerebral, ahora tienen que recibir pues terapia física, tienen que recibir rehabilitación. Sin embargo, de lo que pudieron investigar, el EBC tiene varias presentaciones y varias afectaciones. Puede ir desde un miembro hasta puede ir incluso al sistema digestivo, principalmente a nivel de lo que es la boca,
y el esófago. Entonces, una complicación que solemos encontrar en los pacientes que tuvieron EBC es el hecho de que tienen dificultad para la masticación y tienen dificultad para la deglución. No es raro encontrar que una persona que sufrió EBC ahora necesite de una sonda nasogástrica orogástrica, dependiendo de la situación, para poder ser alimentada y para poder tomar los medicamentos. Entonces, aquí viene la importancia de este párrafo en esta diapositiva. Problemas de salud pueden generar una inadecuada nutrición y problemas nutricionales pueden provocar un problema o una enfermedad a nivel del sistema digestivo. En este ámbito de la rehabilitación es muy importante tener presente la enfermedad del EBC, que justamente nos puede dar problemas en la masticación y en la deglución, y por lo tanto son personas que pueden o van a llegar a requerir el dispositivo de la sonda nasogástrica. Y en ese caso, aunque profesionalmente la obligación principal sea establecer el protocolo de rehabilitación y dar la terapia física, es muy importante poder darle la atención integral al paciente. Debido a que somos de base profesionales de la salud, es importante poder incluso durante la consulta, ya sea a domicilio o en el consultorio de cada uno de nosotros, poder dar asesoría u orientación médica respecto a los cuidados de la sonda nasogástrica. Es decir, llevaron a la persona con nosotros para rehabilitación, pero identificamos que la sonda no está en su lugar, que la sonda está puesta de manera inadecuada, que la sonda está provocando problemas. Es muy importante que, aunque no lo solucionemos nosotros, sí podamos identificar que el paciente pues está teniendo un problema con este manejo de la sonda. La sonda es un tema que no vamos a profundizar, en este caso nos vamos a centrar en la semiología y en su práctica profesional, y probablemente durante otra materia estarán revisando estos detalles sobre qué hacer en ese tipo de situaciones. Dentro de sus funciones podría estar la de, y si tienen la experiencia y la confianza, podrían colocar y vigilar la adecuada posición de una sonda nasogástrica. Cuando hacemos la semiología de una persona respecto al sistema digestivo, siempre debemos tener presente que vamos a tener que revisar antecedentes, luego tenemos que revisar el padecimiento actual y su relación con el sistema en cuestión, y luego incluso podremos apoyarnos ya de la exploración física. En este caso, la semiología es un ejercicio mental, es un ejercicio donde nosotros identificamos con la inspección o con la vista algunos signos e indagamos sobre algunos síntomas. Realmente la semiología pues no va a esa parte de la exploración, aparte tenemos la exploración física, pero recordemos que muchas veces lo que identifiquemos en la semiología que nos llame la atención o que deseemos corroborar, lo tendremos que hacer a través de la exploración física. Respecto al sistema digestivo, es muy importante tener presente algunos detalles de la alimentación de la persona. Entonces, de manera general, si nosotros logramos identificar que la persona a la que vamos a atender tiene patología o tendría repercusión en el sistema digestivo, tendremos que darle un poco más de atención. Recordemos que respecto a la historia clínica, cuando nosotros hacemos una historia clínica, viene un apartado que se llama revisión por sistemas, o que en algunas notas o en alguna papelería de varios hospitales todavía dice revisión por aparatos y sistemas. En ese apartado vienen mencionados todos los sistemas que tenemos que revisar. De manera general se suele poner o se suele redactar, se suele escribir que cuando nosotros identificamos que la persona no la intención de que venga todos los sistemas es que tratemos de no omitir nada, porque muchas veces en el padecimiento actual o en los antecedentes no vamos a identificar que un sistema esté afectado. Pero cuando la historia clínica nos recuerde que tenemos que investigar, y lo correcto es no llenar, por ejemplo, muchas personas ponen preguntados y negados. Realmente hay que hacer varias preguntas antes de poder decir que la persona los negó. Y la mejor redacción es aquella donde nosotros ponemos lo que preguntamos. Por ejemplo, que niegue disfagia, que niegue odinofagia, que niegue singultos. O sea, tú pones que negó. Con eso das a entender de que lo pensaste y que incluso lo preguntaste. Recordemos que la norma establece muy bien que todo debe estar redactado. Incluso, de hecho, de acuerdo a la norma, eso de poner solo preguntados y negados no es tan adecuado debido a que no permite especificar ni saber qué le preguntaste a la persona.
puede ser que hiciste una semiología correcta, preguntaste todos los puntos del sistema digestivo, pero solo pusiste preguntados y negados. En algún momento, en un problema legal, se podría interpretar o alguien podría decir en tu contra que no hiciste una revisión adecuada, que solo preguntaste algo o ni siquiera lo preguntaste y que directamente pusiste eso. Entonces, eso es un punto que deben tener presente. Estaría muy bien que volvieran a revisar la norma y consideraran cómo redactar este apartado cuando la persona no tiene ningún síntoma en esta parte, sobre todo para no llegar a tener ningún problema. Si nosotros ya sabemos que la persona tiene afectación o puede tener afectación al sistema digestivo, es muy importante que revisemos algunos puntos. Por ejemplo, debemos tener presente o debemos investigar cuál es la dieta que tiene esta persona, qué tipo de alimentación recibe. Recordemos que dieta no se refiere al hecho de seguir un patrón estricto o un orden estricto de alimentación, es decir, no seguimos algo. Realmente con dieta nos referimos a lo que la persona consume a lo largo de un día, es decir, todo lo que come. Entonces, en el tipo de alimentación o en los datos que tenemos que tener en el sistema digestivo, es importante identificar, investigar y estar pendientes de la dieta que tiene la persona, qué es lo que come a lo largo del día. Y en este caso nos van a dar muchos datos acerca sobre varios factores. Acá se menciona sobre factores fisiológicos, pero también nos puede hablar de factores sociales y de varias cuestiones que nosotros tenemos que estar teniendo en cuenta, estar revisando respecto a la salud de nuestro paciente. Además, debemos revisar qué cantidad de comida consume al día, si estos alimentos son de calidad, realmente aportan algo para la salud, en qué horarios los realiza y cómo se realiza la masticación. Probablemente esto de investigar cómo se realiza la masticación de inicio podríamos pensar que no tiene mucho que ver. Sin embargo, toma mucha relevancia cuando la persona es un adulto mayor o es una persona que tiene un evento vascular cerebral o ambos. Es un adulto mayor que hace poco o hace algún tiempo pues tuvo un evento vascular cerebral y ahora tiene dificultad tanto para la masticación y probablemente para la deglución. Entonces, sí, es un punto que tal vez no estemos investigando en pacientes jóvenes, pero sí es algo muy importante en adultos mayores y en personas que tengan problemas crónico-degenerativos, principalmente el evento vascular cerebral. Algunas de las preguntas, recordemos que la semiología es un proceso, digamos que es un proceso teórico. Dependemos mucho de lo que nos dice el paciente. Anteriormente, en clases previas, sobre todo las de la primera unidad, yo mencionaba que la semiología tiene ese ejercicio mental donde debemos saber hacer preguntas, donde debemos poder recabar información y también debemos poder tener la habilidad de hacer esa interacción. Al final de cuentas, lo que importa acá en semiología es una comunicación efectiva, tanto del paciente con nosotros y de nosotros con otros profesionales de la salud. Algunas de las preguntas que podríamos hacer en este apartado de tipo de alimentación serían cuántas comidas realiza la persona al día. Cuando hacemos tal vez, muchas veces tenemos una idea preconcebida de lo que hace el paciente y de lo que hacen las personas. Tal vez si nosotros hacemos 3 comidas al día, estemos pensando que eso va a hacer la persona. Sin embargo, nos vamos a encontrar con situaciones en las que un atleta de alto rendimiento o un deportista de alto rendimiento realice muchas comidas al día y tenga una ingesta muy alta de calorías. Por otro lado, vamos a encontrar, pues en algún momento alguna persona con alguna condición o factor social que solo le permita poder realizar una comida al día. Entonces, estas preguntas es siempre importante realizarlas sin tener una idea preconcebida y si la tenemos, pues tratar de hacerlo a un lado y apuntar lo que nos dice la persona. Vuelvo a repetir, con las preguntas nos vamos a dar cuenta que no todas las personas viven nuestra misma realidad. Cada persona tiene sus propias características. Entonces, no, esta pregunta es un ejemplo de que no directamente vamos a poner que una persona come 3 veces al día, porque así lo hacemos nosotros, o si nosotros comemos solo 2 veces al día, no debemos dar por hecho que así lo van a hacer las demás personas. Entonces, tenemos que preguntar cuántas comidas realiza al día, qué alimentos consume de manera más frecuente, cuántos días a la semana consume carnes rojas. De hecho, hay muchos alimentos que esto no tenemos que hacer directamente una revisión nutricional. Nosotros vamos a hacer preguntas básicas y en su momento la historia clínica que realice el servicio de nutrición
pues será mucho más profundo respecto a este tema. Sin embargo, como profesionales de la salud y como equipo interdisciplinario de la salud, tenemos que hacer algunas preguntas que en algún momento, si un nutriólogo lo revisa, le permite enfocar sus nuevas preguntas. Entonces, podríamos preguntar cuántas veces a la semana pues, la persona consume carnes rojas. Y también qué cantidad de agua ingiere. Esta pregunta es importante, pero no es fácil de responder. Tengan en mente que cuando preguntamos qué cantidad de agua ingiere una persona, no hay no hay una respuesta exacta. Existen personas que debido a su control nutricional sí saben cuántos mililitros de agua toman, pero esta pregunta va enfocada al número de vasos al día. Y debemos tener presente que esto es subjetivo. La persona nos puede decir que toma 8 vasos de agua al día y realmente solo tome 3, es lo que la persona recuerde. Y en este caso no hay una medida para cada vaso. Sí, de hecho, siempre es importante preguntar el número de vasos y de preferencia tratar de identificar o que el paciente nos muestre de qué vaso está hablando, porque sabemos que hay diferentes tamaños y tipos de vasos. Entonces, en este apartado, nosotros en la historia clínica no vamos a no vamos a mencionar ni escribir el número exacto de mililitros, a menos que el paciente lo sepa. Generalmente vamos a poner el número de vasos que la persona considera que son los que toma pues, a lo largo del día. Y aquí hay una pregunta que dependerá mucho de la cuestión. En la ficha de identificación habremos identificado qué profesión o qué oficio tenga la persona y en este apartado nuevamente vamos a ver si coincide lo que nos está diciendo, preguntando sobre los horarios de la comida. Y esto de si respeta los horarios va muy enfocado a si tiene el hábito de comer a la misma hora o solo come cuando le da tiempo. ¿Realiza 3 comidas todos los días o realiza solo las comidas que le da la oportunidad del trabajo o sus actividades de poder realizar? Y también siempre es muy importante preguntar si es alérgico a algo. Aquí dice condimento, pero realmente siempre preguntamos si es alérgico a algún alimento. Recordemos que aunque directamente no vamos a utilizar medicamentos y directamente no le vamos a dar de comer al paciente, siempre es muy importante que si somos el primer profesional de la salud que está elaborando la historia clínica y por lo tanto el expediente clínico, o si estamos en nuestro consultorio particular y pues o en nuestra clínica particular y le vamos a ingresar un nuevo paciente pues a nuestro sistema o a nuestro archivo o a nuestro sistema de información, entonces es muy importante tener estos datos para compartirlo con otros profesionales. Siempre investigamos si existe anteriormente, antes de llegar a esta revisión del sistema digestivo o a esta revisión de aparatos y sistemas, nosotros ya investigamos si la persona es alérgica a algún medicamento. Cuando le preguntamos a la persona si es alérgica a algún medicamento, siempre es buena idea preguntar si es alérgica a algún alimento y si nos dice que no, siempre en el apartado de esto de alimentación es importante buscar datos de si en algún momento algún alimento o condimento le ha provocado algún problema. En el caso de los adultos, es raro identificar que algún alimento, es decir, que algún adulto nos diga que no es alérgico a nada, a ningún fármaco, pero que nos diga que es alérgico a algún alimento. En ese caso, no hay tanto problema. Mientras que en las edades tempranas, si el niño no, o si el paciente pediátrico no se conoce, los papás no lo conocen alérgico a algún medicamento, pero sí identificaron la alergia a algún alimento, es muy importante tener mucho cuidado para no tanto por la rehabilitación, sino por otros profesionales de la salud. Hay que apuntar qué alimento es para que en algún momento que otro profesional de la salud, como algún médico o algún médico pediatra, cuando revise la historia clínica o el expediente, sepa que está ese antecedente porque ese antecedente puede condicionar una alergia para otro tipo de medicamentos o incluso para algunas vacunas. Entonces es muy importante identificar, por ejemplo, pues la alergia, que tengamos un paciente pediátrico que resulta que apenas le acaban, los papás están siguiendo las recomendaciones del pediatra y apenas le están dando al niño a probar lo que es, pues en este caso, los huevos. Ya iniciaron a integrarle pues los sólidos y en este caso están, pues ya digamos que iniciaron con carnes, huevos y leche y descubren que es alérgico al huevo. Entonces, es un dato muy importante, sobre todo para la evolución de este niño respecto a algunas vacunas, o más bien una vacuna, y respecto a algunos medicamentos que en algún momento se le podrían estar dando. Ese es un dato muy importante. En la edad adulta sigue siendo importante,
pero es más trascendente cuando estamos hablando de un paciente pediátrico. Tal vez en algún momento en alguna otra materia, en algún momento estarán viendo eso y se dan cuenta de que es muy importante apuntarlo. Vuelvo a repetir, no para la rehabilitación, sí para los otros profesionales de la salud. Y un punto muy importante es identificar cuántas veces come fuera de casa. Generalmente, si esta persona tiene un buen hábito alimenticio, pero varias veces a la semana come fuera de casa, es muy probable que esté propenso a enfermedades del aparato, al sistema digestivo, y también que en ese momento no pueda apegarse a las recomendaciones que le haya dado el nutriólogo u otro profesional de la salud. Y siempre es bueno investigar sobre hábitos de higiene. ¿Cómo desinfecta estas verduras? ¿Las desinfecta? ¿Utiliza algo? ¿No las desinfecta? ¿Lava las frutas? ¿Las comes directamente? Esta es una pregunta importante, sobre todo para corroborar algunos hábitos de higiene. Generalmente las personas que en el apartado donde estábamos investigando, pues algunos antecedentes, sobre todo viendo el aspecto de la higiene, muchas personas que en ese apartado nos dieron datos de que son muy higiénicas, muchas veces van a ser, digamos que van a tener un control estricto de los alimentos que comen, desinfectando todo, lavando todo varias veces, cuidándolo de la mejor manera. Y otras personas que en otros aspectos no cuiden tanto la higiene, nuevamente en este apartado puede que incluso pues no lo hagan de la manera adecuada. Además, la alimentación y el sistema digestivo está relacionado con otras situaciones. En algún momento en fisiología sobre todo en fisiología 2, estuvieron revisando lo que es el sistema digestivo. Vieron cuáles son las partes que integran el sistema digestivo, vieron cómo funcionan. Debido a que era fisiología, se estuvieron mencionando, al menos de lo que pude revisar del temario, se tenían que mencionar las estructuras, no detalladamente, solo para conocerlas, y posteriormente se tenían que identificar las funciones. Entonces, si recuerdan sus clases de fisiología 2, podrán tener en mente que el sistema digestivo está muy relacionado con varios hábitos de vida. Entonces, aunque esta diapositiva, ahorita que empiezan a revisarla, analicen o piensen que está fuera de lugar respecto al sistema digestivo, realmente si la analizan un poco más, se van a dar cuenta que está muy relacionado. Entonces, en sistema digestivo aplica que nosotros preguntemos sobre si la persona realiza siestas. De hecho, no solo las siestas, también podemos tratar de preguntar cómo son los hábitos de sueño para esta persona. ¿Utiliza almohadas para dormir? ¿Tiene que elevar la cabeza y utiliza muchas almohadas? ¿La posición de la cama está elevada, está normal, tiene algún tipo de desnivel? ¿Se levanta en la madrugada? Cuando se despierta en la mañana se levanta con tos, ese tipo de cosas. Ese tipo de semiología ya muy específica, generalmente la hace el servicio de gastroenterología cuando el hospital lo tiene. Si no lo tiene, lo hace el servicio de medicina interna, y si no lo tiene, lo hace el servicio de urgencias o el servicio de medicina. Esto depende de en qué lugar estemos laborando. Si estamos como tal, el servicio de rehabilitación, y como tal, cuando estén en su consultorio particular, serán ustedes los que tengan que investigar esto. Entonces, con estas preguntas sería más que suficiente, y si se detecta algo normal, ya se podría derivar o hacer una referencia o sugerir que el paciente visite pues a otro profesional de la salud, por ejemplo, al gastroenterólogo, cuando detectamos un problema a nivel del sistema digestivo o cuando queremos asesoría. Entonces, tenemos que investigar si esta persona toma siestas y si hay alguna molestia respecto a las siestas. Incluso podemos preguntar sobre los hábitos de sueño. ¿Con qué frecuencia a la semana pues toma estas siestas? ¿Y cuánto tiempo toma la siesta? ¿Realmente es una siesta que dure algunos minutos, o incluso más bien está durmiendo por las tardes? Y algo relacionado con las toxicomanías. ¿Esta persona consume alcohol? ¿Fuma frecuentemente? Aquí viene algo muy importante. Principalmente lo del cigarrillo, lo del cigarro, el hecho de fumar, el tabaquismo, generalmente lo solemos asociar con el sistema respiratorio. Pero digamos que la toxicidad o la alteración que puede producir el hecho de fumar no solo se queda a nivel del sistema digestivo. Si revisamos lo que es sistema cardíaco, si revisamos sistema digestivo, si revisamos sistema geniturinario, si revisamos sistema urinario, realmente no importa qué sistema estemos revisando. De hecho, en las guías, si revisan guías de diferentes enfermedades en diferentes sistemas, se van a dar cuenta que en todas un factor de riesgo es el hecho de fumar. Por ejemplo, ¿quiénes son las únicas personas? Bueno, más bien, ¿quiénes son los dos tipos de personas que pueden tener un infarto agudo al miocardio sin darse cuenta?
por datos de neuropatía, es decir, los nervios ya no pueden, digamos que transmitir pues el dolor. Son las personas con diabetes mellitus, que en algún momento seguramente han escuchado que tienen neuropatía, principalmente a nivel de la planta, del pie, pero también las personas que fuman. Entonces, las personas que fuman y las personas con diabetes, debido a la neuropatía que desarrollan, pueden tener un infarto sin síntomas, sin dolor precordial, sin dolor opresivo, sin ninguna molestia. No son personas que van a tener el signo de Levine, no se van a llevar la mano al pecho. Entonces, esto es muy importante. Entonces, ¿por qué preguntamos si una persona fuma en sistema digestivo? Porque realmente es una toxicomanía muy prevalente. Son muchas las personas que fuman, y también porque está relacionada de manera negativa con todos los sistemas del cuerpo. Entonces, en sistema genitourinario, o solo en urinario, o solo en genital, también llegamos a preguntar si la persona fuma de manera frecuente. Sistema digestivo no es la excepción, también preguntamos debido a la comunicación entre estructuras que son del sistema digestivo con estructuras del sistema respiratorio, pero no solo por eso. Por ejemplo, en sistema urinario también se toma en cuenta para sospechar, por ejemplo, el cáncer de vejiga. Es un factor de riesgo muy importante, es el hecho de fumar de manera frecuente. Entonces, aquí lo vamos a volver a preguntar, y no solo lo vamos a relacionar para digestivo, lo vamos a relacionar para todo lo demás. También debemos indagar de manera respetuosa, sin incomodar al paciente. Recordemos que esta materia la estamos viendo a través de preguntas, a través de diapositivas. No tenemos tiempo para realizar una práctica, pero en el ejercicio profesional la persona no se va a incomodar por lo que le preguntes. La pregunta en sí no es lo que le va a causar molestia o lo que puede enojar a la persona o enfadar a la persona. Es el hecho de cómo lo preguntas y qué haces con esa información. En este caso, todo lo que recabemos en historia clínica, la información le corresponde al paciente, la papelería nos pertenece a nosotros, pero la información le pertenece al paciente. No lo vamos a difundir, ya la cuestión ética de nuestro ejercicio profesional ya lo han revisado en otra materia y en otro semestre, y en este caso es muy importante tener la habilidad de establecer una buena comunicación. Tenemos que tener no solo comunicación, tenemos que tener comunicación efectiva. La persona nos debe retroalimentar, no debe ser un monólogo, debe ser un diálogo, ese tipo de cuestiones que desafortunadamente no tenemos la oportunidad de trabajar, debido a que, aunque en número no somos tantos, pero debido a que hay que revisar el interrogatorio de cada uno y el ejercicio mental de cada uno, pues tomaría mucho tiempo. Entonces, en este caso estamos llevando la materia de semiología a través de preguntas, a través de diapositivas, pero si usted quiere tener una correcta y una adecuada semiología, es practicando. Entre mayor número de pacientes vea, mayor habilidad semiológica va a tener. Entre más lea sobre semiología y sobre patología, más va a saber preguntar. Porque en semiología no podemos investigar aquello que no conocemos. Por ejemplo, si no sabemos que en genitourinario el hecho de fumar es un factor de riesgo para diversas neoplasias en todo lo que es el tracto urinario, superior o inferior, no lo vamos a preguntar. Entonces es muy importante que tengan cultura general, que sepan mucho de no necesariamente todas las patologías, pero sí aquellas patologías que están relacionadas directamente con la rehabilitación, para poder hacer una semiología adecuada. Además, bueno, en este caso debemos investigar si la persona tiene otras toxicomanías. Las dos toxicomanías más comunes, que por eso las preguntamos directamente, son el alcoholismo y el tabaquismo. Pero en nuestra población existen otras diversas toxicomanías. Entonces, es muy importante que estemos preguntando qué tipo de sustancias consume, siempre haciéndolo con respeto y recordándole a la persona que no está declarando ante el Ministerio Público, está hablando ante un profesional de la salud. La información solo le estamos preguntando por el interés clínico, no por el interés legal. Si la persona nos dice algo que sea ilegal, o que sea una sustancia ilegal, que sea una dosis ilegal, algo que tenga que ver con esa cuestión legal, nosotros no lo preguntamos por eso, nosotros lo preguntamos por la cuestión clínica. Por ejemplo, cuando van a operar a un paciente, muchas veces el anestesiólogo, justamente antes de inducir la anestesia, el anestesiólogo se entera de algunas sustancias que utiliza el paciente. Eso se queda en el expediente, se queda de una manera que no le causa un problema legal, porque esa no es nuestra función. Los dilemas éticos que vengan con esto ya los revisaron en su momento, o ya los estarán revisando en otra ocasión. En este punto de la simbología, solo les comento esto: preguntamos y recabamos esa información por el interés clínico o por la importancia clínica que representa. No lo pedimos para otra cosa.
las situaciones de la condición personal que tenga cada uno respecto a su ética y moral, pues ya lo deberá resolver pues cada uno de nosotros. Además, investigamos sobre ingesta de medicamentos. Tenemos que preguntar si existe ingesta de medicamentos o no. Si no existe la ingesta, no hay tanto problema. Pero si la persona nos dice que sí, tenemos que preguntar cuáles y en qué horario los realiza. Algunos medicamentos son muy importantes debido a que pueden modificar la fisiología de lo que es el sistema digestivo. Por ejemplo, un medicamento de venta libre sin receta es el omeprazol, la familia de los prazoles, omeprazol, pantoprazol, isoprazol. Hay muchos medicamentos con esa terminación que se utilizan para lo que los pacientes le llaman gastritis. Realmente la gastritis es un tema que no vamos a discutir ahorita en semiología porque no nos interesa ver la patología, no estamos en materia de gastroenterología ni medicina interna, realmente ahorita nos interesa saber qué preguntas debemos hacer para la historia clínica básica. Entonces no vamos a discutir gastritis, pero se van a dar cuenta que muchas personas cuando les preguntan si sufren una enfermedad, dicen que tienen gastritis, dicen que tienen el tratamiento para la gastritis o incluso que ellos se dieron el tratamiento para la gastritis. ¿Cuál es el tratamiento que ellos tomaron? Fue o es el omeprazol. En este caso es un medicamento de venta libre, no se necesita ninguna receta, pero puede tener repercusiones a nivel del sistema digestivo. Cuando el beneficio que representa este medicamento supera las desventajas o lo perjudicial que tiene este medicamento, se otorga y se otorga por un momento establecido, pero hay personas que llevan meses tomando el omeprazol para que no les dé molestia. ¿Cuál es el problema? No van a poder tener absorción de hierro. Fisiológicamente, en algún momento habrán visto que cómo funciona, cómo es la absorción del hierro a través del tracto digestivo, principalmente a nivel del estómago. Entonces, si el omeprazol es un medicamento que quita la acidez y por lo tanto no va a haber un medio ácido, no va a haber absorción de hierro. Si no hay absorción de hierro, va a haber una anemia por deficiencia de hierro. Entonces, en este punto, nosotros, si en algún momento estamos realizando una rehabilitación cardíaca y vemos que a pesar de que la persona lleva rehabilitación, a pesar de que los demás estudios salen bien, con estudios me refiero al electrocardiograma. Digamos que no hemos visto la química sanguínea porque la biometría hemática y la química sanguínea nos darían datos de que algo está pasando. Pero digamos que solo hemos hecho semiología y ya iniciamos rehabilitación cardíaca. La persona no mejora. Bueno, si no logramos identificar que esta persona tiene anemia y si no logramos identificar que esa anemia es nutricional, pues esta persona, por mucha rehabilitación cardíaca que lleve, no va a tener un adecuado funcionamiento. No tanto porque el corazón no cumpla su función de bomba, sino porque lo que está bombeando no va a poder realizar su función. Entonces, este análisis semiológico es lo que se debe realizar. Es decir, tenemos un paciente, identificamos qué problema tiene, estamos viendo que no funciona o la mejoría es muy lenta, no tiene no tiene la evolución esperada. La evolución favorable no se da, la evolución esperada no se cumple, entonces algo está sucediendo y este ejercicio es lo que nos distingue de otros profesionales. Los profesionales de la salud tenemos los profesionales de la salud, dicen por ahí que los profesionales de la salud tenemos dos habilidades que no tienen los de las ciencias sociales ni de las ciencias exactas, que el primero es el ojo clínico. Una vez que somos profesionales de la salud, con ver algunas cosas en alguna persona o en la población, podemos identificar qué está pasando. Ya sabemos qué sucede. Por observar la marcha de una persona, por observar el balanceo de los brazos, por observar cómo habla, por escuchar su tono de voz, podemos, a manera de investigador, poder saber qué está pasando. A eso muchas personas le dicen ojo clínico. Además, tenemos el razonamiento clínico. Cuando nos dan información relacionada con la salud, podemos identificar si esta persona está bien, si tiene algún problema de salud o si está enferma. Esas son dos habilidades que se empiezan a trabajar a lo largo de la carrera y que sobre todo se empiezan a potenciar cuando ya empezamos a ejercer de manera profesional. Entonces, entre más rápido puedan ver pacientes, mucho más rápido van a tener esas dos habilidades que nos distinguen del resto de las otras profesiones. Las otras profesiones tienen habilidades que nosotros no tenemos, pero eso ya lo estaremos platicando en otro momento. Las estructuras, existen muchas estructuras a nivel del sistema digestivo. Cada una de esas estructuras se revisaron en su clase de Fisiología 2. Aquí nada más se van a mencionar de manera general, a grandes rasgos, algunas estructuras y qué podría suceder a nivel de dicha estructura. Por ejemplo, vamos a iniciar con la boca o la cavidad oral. Aquí es muy importante
tener presente algunas cuestiones sobre la posibilidad de masticar y deglutir. En este caso, la diapositiva habla sobre el apetito porque muchas veces las personas, a nosotros como profesionales de la salud nos interesa si la persona mastica bien, si puede masticar y si puede deglutir, si puede tragar. Pero realmente la persona no nos va a decir que tiene problemas de la masticación o de la deglución, va a tener problemas de apetito. Una persona que tiene un EBC y que se da cuenta que ahora come bien, adivinen qué empieza a hacer. Empieza a comer solo cuando tiene mucha hambre, porque es incómodo. Esto del EBC es complicado. Algunas personas ya no pueden deglutir, otras personas no pueden masticar. Por ejemplo, hay personas que pueden deglutir muy bien, no hay ningún problema, pero la masticación cambió y ahora, pues para masticar tienen que abrir la boca y por lo tanto son personas que cuando están platicando pues escupen involuntariamente y cuando están comiendo, pues digamos que escupen fragmentos de alimento o pedacitos de alimento. ¿Qué problema va a tener esta persona? Es una persona que tiene muy poco apetito, que come solo una vez al día y varias de esas cuestiones. Entonces, ya lo había mencionado en alguna ocasión y lo vuelvo a repetir. Hay escuela de profesionales de la salud, como la que están ustedes, pero no hay escuela de pacientes. Nosotros tenemos que identificar qué es lo que está tratando de decirnos el paciente o qué información no se atreve a decirnos. Por lo tanto, muchas veces tendremos que investigar el apetito. Nosotros estaremos investigando otra cosa, pero nos enfocaremos un poquito en el apetito. Entonces, habría que preguntar si hay cambios en el apetito, o sea, ya no quiere comer, no porque no tenga hambre, sino porque esa situación incómoda de que sabe que todos reaccionan mal al hecho de que está escupiendo comida o de que se le dificulta tragar o porque siente que se va a ahogar por cómo, pues, por todo el cambio que produjo la enfermedad, hay que identificar qué está pasando ahí. En este caso come muy rápido, come muy lento, además, si es un adulto mayor, hay que identificar si le faltan piezas dentales. En los antecedentes de trauma, desafortunadamente, en algunas ocasiones, sobre todo de trauma facial, se pierden piezas dentales. Otra situación serían los adultos mayores que muchas veces llegan a perder sus piezas dentales y también tendríamos que investigar si la persona presenta caries o incluso si tiene prótesis que sean móviles. Lo importante en la situación de la boca es, por un lado, indagar si existe alguna patología de cuestión facial, maxilofacial, de cuestión odontológica o de cuestión estomatológica, no importa de cuál sea su origen, lo importante es que nosotros sepamos si sucede algo ahí. Si no sucede algo ahí, respecto a otra profesión, investigar si no hay una cuestión de alguna de las enfermedades que conocemos que pudiera estar provocando problemas. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a utilizar en este caso? EBC. Que la persona haya padecido un EBC y ahora pues no coma como antes por alguna cuestión. En el caso del esófago, es una estructura muy importante. En este caso no es de control voluntario, pero es una estructura que, pues, por su situación anatómica, nos puede dar problemas a nivel de la garganta o a nivel del centro del pecho. Entonces, es muy importante y tener presente que el esófago puede ser una de las causas de dolor precordial, debido a que está, pues, por su situación anatómica, cumple muy bien los requisitos para poder producir un dolor precordial. Entonces, en este caso, el dolor precordial no necesariamente va a ser por el corazón, puede ser por el esófago. Y pues, como al no ser del corazón, va a tener, pues, digamos que una semiología muy diferente. Respecto al esófago, es muy importante principalmente revisar o indagar, debido a que estamos en semiología, es indagar, es investigar, preguntar con el paciente, preguntar con el familiar, y aquí tenemos que investigar si el paciente tiene alguna dificultad para deglutir o para tragar. Es importante preguntar desde cuándo apareció esa dificultad, si es ante todos los alimentos, porque curiosamente a veces solo es para líquidos y a veces para sólidos y a veces para ambos, líquidos y sólidos. ¿Qué enfermedad produce cada una? Bueno, eso es algo que ya corresponde a otro profesional. Lo importante es que nosotros identifiquemos si hay algún problema. Esto de qué parte del esófago ocurre es complicado. En semiología es complicado debido a que el tramo, aunque sí tiene varios centímetros, muchas veces el paciente va a sentir el dolor en el mismo lugar. Entonces, a grandes rasgos tenemos que saber, nosotros vamos a investigar si está a nivel de la garganta o si está a nivel del pecho. Si la molestia es a nivel del pecho o de la garganta. Exactamente en qué lugar sucede, bueno, ya se hace, eso ya se investiga pues, de otra manera.
La dificultad para consumir alimentos es constante, es intermitente, es decir, es solo con la comida, es solo con el desayuno, es un día sí, un día no. Eso es también importante investigarlo. Y sobre todo si hay dolor en el pecho. Por ejemplo, el dolor matutino que se puede sentir en el pecho, el dolor matutino que se puede sentir a nivel de la garganta. Y nosotros le estamos preguntando aquí por qué, porque como profesionales de la salud sabemos que es dolor del esófago debido a otras cuestiones. Entonces puede que el paciente va a sentir el dolor en el pecho y puede que incluso primero vaya al cardiólogo y después ya cuando esté con nosotros, si el cardiólogo y nosotros nos hayamos dado cuenta que aunque sí es un dolor precordial, sí es un dolor a nivel del tórax, realmente está causado por el esófago y en ese caso es incómodo, pero no representa una urgencia e incluso nosotros le podemos dar seguimiento como pues licenciados y incluso en el primer nivel. También debemos investigar pues cuál es la intensidad si existe dolor, cuál sería la intensidad y a grandes rasgos si sería leve, moderado o severo. Cuando la persona nos diga solo dolor, debemos hacer la semiología del dolor. En diapositivas previas, en un tema mucho antes, cuando recién estábamos iniciando, se mencionó el dolor como principal síntoma y como principal motivo de consulta. El dolor puede dar en diferentes lugares. En sistema digestivo, realmente el dolor nos interesa mucho si está a nivel de la boca, a nivel de la garganta, a nivel del pecho o a nivel abdominal. Principalmente el dolor abdominal. Y en este caso hacemos las mismas preguntas del dolor y preguntamos dónde inició, desde cuándo y cuánto dura, que nos muestre la localización y hay que ver si lo puede localizar bien o si nos dice que es un área y no tanto un punto, si se va hacia otro lugar, que en este caso recuerden que le llamamos irradiación, si existen síntomas asociados y como estamos ante el dolor abdominal, es muy importante empezar a indagar un poquito sobre las características de las heces. No tenemos que ser expertos y no tenemos que pedirle un coprocultivo o un coproparasitoscópico. Solo tenemos que saber identificar datos anormales. Y el principal dato anormal es si la persona tiene diarrea. Es decir, aumento en el número de veces que va al baño o la disminución en la consistencia de las heces debido a que estamos en dolor abdominal y es muy probable que sea pues los intestinos los que estén provocando el problema. Sin embargo, también debemos indagar un poco sobre si hay molestias a nivel de la orina, es decir, si va mucho al baño, si hay dolor, cosas así. Esto no lo vamos a profundizar porque esto se verá en génito urinario o en solo en urinario, pero es muy importante recordar que el abdomen tiene, digamos que, dos partes importantes. Tiene una parte que es lo que solemos recordar de los intestinos y todo eso, que están en el peritoneo, pero también tiene una parte morfológica o anatómica que seguramente escucharon en los semestres, en los primeros semestres, que es el retroperitoneo, por detrás del peritoneo. Y los dos órganos que están ahí, muy importantes, son los riñones. Entonces, aunque esté en el retroperitoneo y muchas veces da más dolor de espalda baja o de espalda alta, también puede dar dolor abdominal. Entonces, hacemos la pregunta, si detectamos que corresponde más hacia el sistema urinario, pues bueno, terminamos la semiología del sistema digestivo y continuamos con la semiología del sistema urinario, además de preguntar sobre algunos medicamentos, sobre todo por los medicamentos que van a modificar el dolor. Por ejemplo, puede que una persona nos diga que su dolor es 1 de 10, 2 de 10, en la escala visual análoga del dolor, que igual mencionamos en algún momento, pero hay que preguntarle a la persona, ¿tomó algún medicamento? O recordar si ya nos había mencionado algún medicamento. Por ejemplo, que nos diga, es que tomé clonixinato de lisina. O que nos diga, tomé clonixinato de lisina combinado con butiliocina. Definitivamente son dos medicamentos que van a enmascarar el dolor de la región abdominal. O si se tomó otro medicamento que no sea, que no fueran, por ejemplo, esos, pero que fueran otros medicamentos que igual son para el dolor. Entonces es muy importante porque no es lo mismo que la persona nos diga que es un dolor 8 de 10 pero que ya tomó medicamentos o cosas así, entonces siempre es importante. Respecto a las heces, les decía que no tenemos que ser expertos. De manera general, solo tenemos que pues identificar algunos rasgos. Tampoco es necesario que mandemos a hacer un coprocultivo. En ese caso, el coprocultivo estaría mucho mejor que lo indicara pues el servicio médico, algún médico general o especialista. Eso sería lo mejor. Sin embargo, el hecho como somos los primeros en atender al paciente,
el profesional de salud que se va a dar cuenta de que algo está sucediendo y que vale la pena visitar el servicio médico, pues en este caso pues van a ser ustedes. Y podríamos hacer algunas preguntas. ¿Hay algún color característico en las heces que le llame la atención? Como personas, pues cada persona se conoce. Entonces, aquí habría que ver si hay un color diferente. No necesariamente tiene que ser un color llamativo, pero que sea diferente. O incluso la ausencia de color, que también eso es algo importante. Además, hay que preguntar las características de las evacuaciones. Por ejemplo, si son semisólidas, si son sólidas, si son líquidas, si tiene cambios en el hábito intestinal. De manera general, existe un modo en el que las heces se producen, pero a veces se ocurren cambios en el hábito intestinal. Es decir, existen personas que ante ciertas situaciones o con ciertas enfermedades sí continúan evacuando. Sí es sólido, pero incluso empiezan a evacuar muy similar a como evacúan otros mamíferos. Por ejemplo, el conejo. El conejo es característico que cada vez que evacúa, pues sus heces son esféricas, son redondas, son como bolitas. Y en el caso de nosotros, como humanos, no tenemos ese tipo de evacuación, pero cuando hay cambios en el hábito intestinal, empezamos a evacuar de maneras diferentes e incluso podemos llegar a tener eso. Y muchas personas dicen que pues están evacuando como conejo y se refieren a que es esférico. En este caso, la semiología médica de saber pues qué enfermedad es, qué tratamiento se le va a dar, qué medicamentos, ya no nos corresponde en la rehabilitación. Lo que nos corresponde aquí es identificar cambios del hábito intestinal, se pone en la nota y ya se puede hacer la interconsulta o se le puede decir a la persona si está en el sistema privado, pues que acuda con un médico porque eso no es normal. Y ya ustedes le dirán, no, es que esto no está relacionado con el EBC. El EBC sí le dificulta la deglución, pero el cambio en el hábito intestinal no corresponde a eso. En este caso vale la pena la valoración por un médico general, familiar, internista, gastroenterólogo o dependiendo de lo que ustedes detecten. Además, hay que investigar si existe dificultad para evacuar, porque recordemos un punto muy importante, no tienen que saber todas las especialidades, no tienen que, como rehabilitadores no tienen que ser coloproctólogos, gastroenterólogos y todo eso, pero sí tienen que saber a quién le corresponde, eso es algo muy importante. En su ejercicio profesional y en su consulta particular, tienen que saber a quién le corresponde porque también es un punto muy importante el saber a dónde derivar. Si detectan que es parte de la fisiología del sistema digestivo, el experto es el gastroenterólogo, un médico internista que se especializó en el sistema digestivo. Si la cuestión de la persona lo que le dificulta el buen desempeño del sistema digestivo es anatómico, bueno, no se manda con el gastroenterólogo, se manda con el cirujano general, que es el experto del sistema digestivo, y si el problema está a nivel del colon, se manda con el coloproctólogo. De todos modos, cuando no sepan a dónde se debe enviar directamente, recuerden que existen pues ramas generales de la medicina. La medicina general, la medicina familiar y la medicina interna. Si en algún momento ustedes no saben a quién derivarlo, no hay problema. No, porque no es una obligación que tienen. Es ideal que lo sepan por su base de profesionales de la salud, pero tampoco es obligatorio. En ese caso, con que lo manden a uno de los médicos que son, entre paréntesis, pues generales, pues ya él se encargará de recopilar todo y derivar a la persona que le corresponde. Es muy importante preguntar desde cuándo y también identificar si hay sangre. Es muy importante saber que la sangre puede ser pues fresca o puede ser digerida. Entonces, no necesariamente las heces rojas o heces con sangre nos van a indicar un sangrado. También existen pues eh, problemas en los que la sangre, como el sangrado está en un nivel superior, por ejemplo, esófago o estómago, cuando llegue a ser evacuado ya está digerido, que de hecho ahí hablamos de melena. Pero esa palabra no importa, no lo voy a preguntar. Aquí lo importante es identificar si la persona siente que hay un sangrado, porque hay problemas de salud que nos pueden provocar eso, que hay un sangrado en la parte baja. Si es un sangrado en la parte baja o en la parte más distal del sistema digestivo, va a ser evacuaciones con sangre. El paciente se va a dar cuenta que está sangrando. Si es en la porción más superior, en la parte de arriba, en la parte del sistema digestivo superior, entonces en ese caso, cuando se evacúe, como tal no va a ser sangre, va a ser sangre digerida y va a tener un olor característico, un color característico a lo que le llamamos melena y en ese caso pues hay un sangrado, pero está más arriba.
Existen varios problemas que van a presentar los pacientes y muchas veces los pacientes van a mencionar que tienen incluso indigestión. Cuando los pacientes hablan de indigestión, hablan pues de varias situaciones. En general, digamos que ellos están tratando de decir que el proceso normal de digestión, en este caso, no está funcionando o no está siguiendo su patrón fisiológico. Entonces, esto es muy general. Decir que alguien sufre de indigestión se puede referir a varias cosas. Entonces, lo importante es aquí identificar si solo es un síntoma o si son varios síntomas. Entonces, tenemos que preguntar principalmente cuándo inició, desde cuándo tiene esa molestia. Y las características para identificar qué tipo de síntoma es. Si solo es una molestia, si son eructos, que médicamente se le dice sin cultos, pero si escriben eructos nadie les va a decir nada. Si existe canalización de gases, si existen flatulencias. Y de manera general tenemos que identificar qué está sucediendo, cuál es su problema de la digestión. Y debemos ubicar, dependiendo del síntoma, si tiene localización, si hay irradiación y sobre todo la relación respecto al tiempo, al momento del día y la ingesta de alimentos. ¿Coincide? ¿Es antes de ingerir alimentos, durante la ingestión o posterior a la ingestión de alimentos? ¿Qué factores atenuantes? ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona para aliviarse? Puede incluir cambios de posición, consumo de alimentos, consumo de ciertas sustancias, digamos que cosas naturales o incluso medicamentos, que es lo siguiente. Si el alivio es a través de medicamentos, hay que preguntar qué medicamentos son y apuntarlos. Esto es un tema amplio. Lo importante aquí es identificar cuál es la molestia, cuál es el síntoma que tiene la persona y de manera general identificarlo para revisar si corresponde a la patología que ya conocíamos o si está apareciendo algo más en este momento. Entonces, de manera general, respecto a la semiología del sistema digestivo, es muy importante empezar a hacer varias preguntas. Por cuestiones de tiempo y para que esta presentación o este video no se alargue, esta va a ser la última diapositiva. Faltan más diapositivas, pero para cuestiones de examen hasta este punto. En otro momento estaremos revisando las siguientes diapositivas. Entonces, en esta última diapositiva se mencionan algunas cosas que se tienen que estar revisando. Es importante recordar, como lo menciona aquí al inicio, que el sistema digestivo está conformado por varias estructuras. Incluso por eso anteriormente se le llamaba aparato, para identificar que tenía estructuras similares y estructuras anexas, principalmente el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, porque digamos que todo el tubo digestivo tiene características similares, pero a la hora de revisar estos órganos ya no son iguales, por eso muchas veces lo van a encontrar como aparato digestivo, es decir, diferentes órganos con diferente origen en cuanto a tejidos. Pero actualmente ya se le llama sistema y este sistema digestivo inicia pues en la boca y termina en el recto y el ano, tomando en cuenta que en el sistema digestivo se incluyen al hígado, a la vesícula biliar y al páncreas, conectados ambos a través de la ámpula de Vater y todo eso que se revisó en algún momento en morfología 2, igual que revisó en morfología 2, al duodeno, ahí es a donde llega. Y como se conecta con el duodeno, que en este caso es la primera porción del intestino delgado, por lo tanto pertenece al sistema digestivo. Y en este caso, la semiología, que como tal es el interrogatorio y nuestro razonamiento clínico, por lo tanto este interrogatorio debe iniciar de arriba hacia abajo. Debemos tomar en cuenta todas esas estructuras. Iniciando de arriba hacia abajo, primero iniciaríamos con la cavidad oral. Tendríamos que identificar si hay datos de halitosis, que la halitosis es la palabra que se utiliza para hablar del mal aliento o del sabor o del olor o el aroma desagradable de la boca. Y lo característico aquí es que la halitosis no solo lo siente el paciente, también lo va a sentir una persona que pues interactúe con ella. Los pacientes no van a decir que tienen halitosis, van a decir que tienen mal aliento. Y muchas veces pueden llegar a describir un sabor específico. Además, pueden haber datos de glosodinia, que es la palabra que podríamos utilizar para decir dolor en la lengua. Y aquí tendríamos que preguntar si le duele entre los movimientos o solo cuando come algo o incluso pues, solo por la saliva existe la molestia. Recuerden que estas preguntas las vamos a corroborar con una exploración física. En el caso de la cavidad oral se puede revisar muy bien.
Los expertos de la cavidad oral son los estomatólogos o los odontólogos, pero también nosotros debemos de saber las bases para saber si le corresponde a él o si le corresponde a otra especialidad. Entonces, en este caso, preguntamos si existe dolor en la lengua e incluso ya en la exploración física ya lo podemos revisar para corroborar si no hay un cambio morfológico o alguna situación que lo pueda provocar. Y hace unas diapositivas mencionaba lo del apetito. Es muy importante preguntar lo del hambre, esa sensación después de que no ha comido, de que la persona no ha comido, esa sensación de pues ya, de querer comer. A la persona le da mucha hambre, pero hay que tomar en cuenta otras características. Es una persona que por el trabajo no puede comer y no le da hambre. Es una persona que ya comió y le da mucha hambre. Entonces, y también identificar si le da, si tiene pues el antojo de comer un solo tipo de alimento. Y hay que identificar cuál. Porque a veces a los pacientes les puede dar pica. Pero pica es una palabra que se utiliza para describir el antojo por alimentos o por cosas que no son alimentos. Por ejemplo, sobre todo digamos que cuando una mujer embarazada vive en una de esas casas que están hechas de adobe, muchas veces cuando lo ve se le antoja pues empezar a masticar o incluso a tragar pues algunos pedazos de tierra. Entonces, esta es una situación importante. La semiología en este caso no va a ir enfocada, nuevamente, no va a ir enfocada a hacer un diagnóstico, va a ir enfocada a detectar problemas relacionados. Por ejemplo, si la persona es alguien que está comiendo mucho y que aún así le da mucha hambre, o que le da mucha hambre, come mucho y está bajando de peso, por ejemplo, cuando se juntan dos P's, polifagia, es decir, está comiendo mucho, se le antoja mucho, le da mucha hambre y por lo tanto come mucho, pero tiene pérdida de peso. Eso no coincide. Es decir, ¿cómo es posible que una persona que esté comiendo tanto tenga tanta hambre y además esté perdiendo peso? Eso nos habla de un problema metabólico. ¿Cuál es el principal problema metabólico que produce polifagia con pérdida de peso? La diabetes. De hecho, solían decir que se caracterizaba por las 4 P's y todo eso. De eso ya no lo revisaremos acá porque no nos corresponde, pero lo importante aquí es detectar lo anormal. Licenciado, estoy comiendo muy bien, estoy comiendo más de lo que comía, pero sigo con mucha hambre, siempre tengo hambre todo el día y estoy bajando de peso. No lo puedo creer, estoy bajando de peso y tengo mucha hambre. O sea, pero también está comiendo bien, no, o sea, hace 5 comidas al día. En los antecedentes encontramos que pues, sí son alimentos de calidad, pero que está bajando de peso. Algo está sucediendo. No tenemos que hacer el diagnóstico, no tenemos que recordar cuáles son las 4 P's, ni qué estudios pedir. Tenemos que identificar que está sucediendo algo, tenemos que anotarlo en la historia clínica del paciente y tenemos que referirlo o derivarlo al profesional adecuado. En este caso, pues al servicio médico. Y también qué tipo de alimentos le llaman la atención. Muchas veces para ver cuál es su tipo de alimentación y otras veces para detectar cosas anormales. Por ejemplo, la pica. Cuando la persona tiene antojo de algo que ni siquiera es un alimento e incluso lo empieza a comer. Generalmente lo que nos indica eso es avitaminosis. A la persona le hace falta vitamina y por lo tanto el cerebro empieza, pues digamos que a producir ese antojo por ciertos alimentos. Por eso sucede mucho en el embarazo. Y finalmente lo que se menciona acá es la hiperorexia. Entonces, en este caso está muy relacionado con lo del hambre. En este caso, pero generalmente aquí hablamos de un exceso de apetito o un apetito desmedido. Aquí viene algo muy importante. La anorexia no es una enfermedad. La anorexia es un síntoma. La anorexia nerviosa ya es una enfermedad. Entonces, si una persona, ustedes en su nota pueden poner persona que presenta anorexia. No están diciendo que sea una persona delgada, esquelética, con un índice de masa corporal menor a 19, ni nada de eso. Recuerden que no debemos confundir los términos. Aquí dice hiperorexia, que es el exceso de apetito. La anorexia sería la ausencia de apetito. Hasta ahí. Hiperorexia y anorexia son antónimos y cada uno se utiliza para describir si hay exceso o ausencia de apetito. Hasta ahí. Ya si queremos hablar de la enfermedad que se caracteriza porque no se come nada,
por ese componente psicológico de que la persona se ve de manera inadecuada ante el espejo y todo eso, bueno, eso ya es una enfermedad que se llama anorexia nerviosa, donde ya se utilizan las dos palabras. Si solo ponemos anorexia, estamos hablando del síntoma. Si ponemos las dos palabras, estamos hablando de una patología, solo para mencionar eso. Y en este caso, si la persona tiene hiperorexia, pues hay que preguntar, ¿es que no está comiendo bien, el trabajo no se lo permite, o siente que no satisface su apetito cuando come? Que podría estar muy relacionado pues con lo que hemos venido platicando. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí terminaría lo relacionado con el examen que se va a presentar pues dentro de poco. Ya después del examen tendremos una sesión para revisar algunas dudas que hayan quedado y revisar algunos de los otros temas importantes para la psicología.